Dios para los matrimonios. ¿Qué le parece si inclina su rostro y vamos a dar gracias? ¿Sí? Padre, gracias por este tiempo hermoso que nos da, Señor, de aprender cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir el matrimonio, Señor. Enséñanos, Padre, en esta noche, que tu Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, el grupo que ustedes están formando es un grupo que desde lo que nosotros tenemos considerado es que ustedes en algún tiempo serán una generación adelante como nosotros somos ahora esa generación, y ustedes tendrán que enseñar a sus hijos tal vez. Entonces es bien importante que nosotros o ustedes tengan los principios sólidos para ser ese matrimonio que sus hijos les van a demandar que sean, especialmente porque son sus guías. Yo sé que todos ustedes se casaron con muchas ilusiones, con muchas metas por cumplir, con sueños, con ambiciones, y especialmente todos se casaron con el propósito de permanecer y cumplir con su pacto a que hasta la muerte los separe. Pero no es fácil, es muy difícil. Lograr eso, pues es todos los días levantarse con el mismo espíritu y ánimo que el día que se casaron. Y eso pues es sumamente difícil. Pero debemos de luchar, o ustedes deben de luchar por lograr esas metas, por lograr sus ilusiones, sus metas, lograr eso o mantener vivo eso que a ustedes les llevó a unir sus vidas, a salir de casa de sus padres, los que tuvieron que dejar sus padres, y otros a unirse a una relación que muchas veces causa conflicto porque estábamos acostumbrados a mucha libertad. Todos, hombres y mujeres, estábamos acostumbrados a libertad, a no dar muchas cuentas a nadie, a manejar tus propios recursos. Si es que trabajabas, pues a ser independiente. Sin embargo, a la hora que entran al matrimonio, pues la cosa pues cambia y a veces es complicado. Hace unos días yo estuve ministrando, tratando de convencer a una joven pareja que no ha cumplido 2 años de casados y ya se quieren divorciar. Y uno de ellos decía, no, es que yo ya tomé la decisión y yo ya me voy a divorciar. Entonces yo le decía, bueno, pues si te vas a divorciar, pues ¿a qué viniste a consejería? O sea, no tiene sentido. Pero a mí me costaba trabajo entender sus razones, y ninguna de sus razones era suficiente como para tomar esa decisión. Él o ella creían que tenían la razón de sus demandas, quejas. Sin embargo, cuando tú entras a una relación matrimonial, la verdad es que no hay nada que justifique que se acabe el matrimonio. Pero de esto, ¿de qué depende? Depende de el esfuerzo que cada uno haga de como pareja, de decir, tenemos que defender lo que nos unió. Si no defendemos lo que nos unió, si no trabajamos en lograr esas metas, pues vamos a tomar rumbos diferentes. Cuando se iban a casar, ustedes hablaban día con día y muy continuamente de sus metas, y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a darle para acá y para allá. Pero muchas veces ya cuando empieza la vida matrimonial, cada quien empieza a tomar su rumbo y se empiezan a alejar y empiezan a
a perder eso que los unió. Yo les animo a que luchen por mantener eso que los unió, que luchen por eso, que cada día estén conscientes de que es un día nuevo. Cuando abran los ojos, hoy es un día nuevo y tengo que echarle ganas en mi relación matrimonial, porque es lo más importante, porque eso es una relación que debe de florecer y debe de traerles muchas satisfacciones. Yo quiero hacer un énfasis en que para lograr eso, para que un matrimonio funcione, se necesitan dos cosas muy importantes. Y uno es la humildad. O sea, tenemos que ser humildes en reconocer que muchas veces no somos los que, o no siempre tenemos la razón. Y a veces, aunque la tenemos que ser humildes para perdonar, para aceptar, para que la relación siga caminando. En el momento tal vez es difícil decir, pero ¿cómo voy a ser humilde y aceptar algo que yo sé que tengo la razón? A lo mejor no es el momento para platicarlo, pero sí es el momento para mostrar humildad por amor a la otra persona, por amor a ti y por amor a tu matrimonio. Una gran dosis de humildad, una gran dosis de gracia para aceptar a nuestra pareja con todos sus defectos, recordando que pues la gracia es para los dos lados, porque tú tampoco eres como que el más perfecto. Tú también eres una persona llena de errores, de imperfecciones, de problemas. La relación matrimonial es una responsabilidad que tomamos cuando nos casamos, tomamos esa responsabilidad, una gran responsabilidad. Y yo recordaba a un Timoteo. Timoteo tomó la responsabilidad de ser un pastor, de guiar una iglesia siendo joven. La mayoría de ustedes, todos se casaron siendo jóvenes. Y es una responsabilidad también que toman en la juventud. El matrimonio se toma en la juventud. Y ahí se empieza una gran responsabilidad que es puesta sobre los hombros del varón, de guiar cuando no sabe. Y de la mujer, de ser la ayuda idónea cuando no sabe. Ninguno de los dos saben su rol de que les toca en el matrimonio. Entonces, a Timoteo, un joven pastor, también le dan una serie de recomendaciones que tiene que ponerlas en práctica, y en esa juventud sin saber para dónde, pues él la toma, y él lo que hace es buscar ayuda en Dios y en sus mentores. Su mentor era Pablo. Y Pablo, una de las recomendaciones que le hace, que yo quiero traer aquí con ustedes, 2 Timoteo 1:7, le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Sí, eso es importante. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino tenemos que siempre ser valientes y enfrentar los retos. Dice, sino de poder. Tres cosas que incluyen el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tres cosas que necesitamos también nosotros en el matrimonio. Yo quiero tomar esta palabra para traerla aquí al matrimonio que necesitamos todos los casados. Pues no tenemos que ser cobardes, tenemos que enfrentar las cosas. A veces tenemos que hablar y a veces tenemos que decir las cosas que pueden ser difíciles, pero con mucho amor. ¿Cómo qué? Ay, mi amor, pues no te quería decir, pero mira, nos acabamos de casar, pero yo encuentro con que en las noches hay un olor cada que te quitas los calcetines que... A veces, ¿cómo le digo? Ay. Tenemos que ser valientes. A veces también, ¿sabes qué? Mi esposa es dentista. Y bueno, ella se preocupa mucho con el asunto de la boca.
Y entonces ella a veces que estábamos ahí platicando me decía, oye, traes mal aliento. No está acostumbrado a eso, ¿verdad? Que le diga, oye, traes mal aliento. Pero me lo decía así, con esa naturalidad. Y a veces ella traía y yo, ¿cómo le digo? Y a veces le decía, oye, ¿te acuerdas que el otro día me dijiste que traía mal aliento? Sí. ¿Traigo ahora? No. Y luego me decía, ¿y yo? Sí. O sea, pero le digo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que en el matrimonio tenemos que decir, ¿sí? Amor, un espíritu de amor. El amor debe de prevalecer en el matrimonio como algo increíble. Mire, yo estaba escuchando una enseñanza hace unos días que hablaba del amor. Y decía que cuando tú amas a alguien, verdaderamente amas a alguien, te preocupas por ese alguien, ¿sí? Por cuidarlo, por estar bien, por tener cosas nuevas. Y dice, quien no ama, no se preocupa, lo deja. Y puedes decir, no, es que yo te amo, pero con tus actos realmente no dices, o dices más bien lo que hay en tu corazón, si hay amor o no hay amor. No podemos dejar a alguien a la deriva si le amamos. Si le amamos, siempre vamos a estar ahí. No quiero profundizar mucho en esto porque lo que me interesa hablar en esta noche es acerca del dominio propio. El dominio propio es algo que se requiere en una dosis grande en el matrimonio. Bueno, y no podemos decir, no se puede decir que ya logré tener la cantidad suficiente de dominio propio. No se puede decir. Porque el dominio propio no es algo que ya traes como, no sé, como tu ropa, como tienes 20 pantalones o 50 vestidos, o sea, no es como eso. El dominio propio parece que hoy venciste y dices, no, ya tengo dominio propio porque hoy me callé, hoy no contesté, me aguanté. Pero tal vez esa dosis fue la que necesitabas en este momento preciso. Pero mañana, cuando menos esperas, cuando estás en el baño y luego empiezas a gritar porque no tienes la toalla o el jabón o X y le empiezas a gritar a tu pareja, hombre o mujer, mi amor, mi vida y esto y aunque le hables con palabras muy bonitas, cuchi y que no sé qué, pero el cuchi empieza a cambiar de tono y cuando llega, ¿qué pasó? Te estoy hablando desde no sé qué. ¿Y dónde quedó tu dominio propio? El dominio propio es algo que necesitamos porque cuando no tenemos dominio propio, mis hermanos, y ustedes que tienen la relación más cercana e íntima, el dominio propio te limita cuando lo tienes, pero cuando no lo tienes, hablas de más, ofendes, hieres, cedes a la tentación, pecas. Sin dominio propio, eres alguien muy indefenso a todo completamente. Cuando no tienes dominio propio, haces a un lado tus convicciones de cristiano, las haces a un lado. Por falta de dominio propio, hoy están divididos muchos matrimonios. ¿Sí? ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad que tiene un individuo de controlarse en circunstancias difíciles. Es la capacidad que tiene el individuo de equilibrar sus acciones. Pero lo más difícil es controlar sus emociones.
controlar tus emociones. Es algo bien difícil. El dominio propio es el resultado de un ejercicio arduo y constante de la personalidad. El dominio propio se puede ejercitar. Se puede ejercitar. ¿Tú te imaginas así como que hoy voy a ejercitar mi dominio propio? Y sales como así con tu pareja y ya sabes con qué se enoja o con qué te hace enojar y tú lo provocas para decir, me voy a mantener tranquilo, no me voy a enojar. A pesar de que si me dice esto, me voy a controlar. Pero cuando tú estás en ese ejercicio, está fácil, porque es algo que tú estás planeando. Está fácil. Dices, me voy a controlar. Pero cuando te agarran desprevenido, cuando te das cuenta, ya hablaste de más, ya heriste, ya miraste, ya ofendiste. Porque el dominio propio siempre será puesto a prueba cuando no estamos preparados. Ahí. El reto es cultivar el dominio propio en nuestra vida para que en cualquier circunstancia siempre tengas ahí el dominio propio y que digas, tengo que estar tranquilo. Al leer la vida de grandes hombres de la Biblia y hombres seculares, encontramos que la primera batalla o la primera victoria que ganaron cuando quisieron o para lograr el dominio propio que en un momento en su vida se notó, fue contra ellos mismos. Mira, no fue contra la esposa o contra el esposo, fue contra ellos mismos. Hace unos días yo tengo relación con un hombre de una gran empresa, con muchos empleados, pero que carece de dominio propio. Y a mí me ha tocado verlo 3 veces que pierde los estribos y le dicen tiene un problema aquí y lo manifiesta en todas las áreas de su empresa. Entonces fuimos a desayunar y estábamos desayunando y le dije, él es joven, y le dije, quiero darte un consejo en relación a tu empresa. Le dije, tú eres un gran empresario. Y obviamente cuando le empecé a decir, eres un gran empresario, tienes muchos empleados, dependen de ti, y como que él estaba así, ¿verdad? Le dije, pero tienes un gran defecto. Y se me quedó viendo y le dije, ¿te lo puedo decir? Me dijo, sí, por favor. Le dije, no tienes dominio propio, no sabes dominarte, no sabes dominar tus emociones. El día que tú logres dominar tus emociones en todas las áreas de tu empresa, serás un líder en tu empresa. Ahorita todos te obedecen porque tú eres el jefe y te tienen miedo. Pero cuando tú sepas controlarte tus emociones y logres desarrollar el dominio propio, en ese momento tú vas a ser un líder. Cuando usted, varón o mujer, esposo o esposa, sepa controlarse, será un buen esposo, será un buen líder, será una buena esposa, será una compañera excelente con quien se puede convivir, ¿sí? Será una delicia compartir el tiempo. Y eso no quiere decir que no van a tener problemas, no. El dominio propio será ejercitado toda nuestra vida, todos los días lo vamos a necesitar, todos. Y yo le estoy hablando, mire, yo tengo 41 años, 42 años casado, ¿sí?
Ustedes tienen pocos en relación conmigo, ¿sí? Y lo he necesitado cada día de mi vida. Cada día de estos 40 y tantos años lo he necesitado, pero en la mente, en el ideal de mi esposa y mío es permanecer juntos hasta que uno de los dos se muera. Sí. Hemos luchado por mantener vivas esas emociones, esos sentimientos, esas metas. Lo hemos luchado. A veces hemos estado así como que, ay, Señor. Hemos ido delante del Señor los dos a decirle, Señor. Y el Señor nos ha dicho, yo estoy formando tu carácter. ¿Quién me va a ayudar a formar mi carácter? Mi esposa. Ella me ha ayudado. Mis hijos me han ayudado a formar mi carácter. Sí. Ellos me han ayudado y bueno, la palabra de Dios me dijo, necesitas tener dominio propio. No se trata de dominar a los demás. O sea, el asunto es en la relación matrimonial, dices, no, yo voy a dominar a mi esposo, voy a dominar a mi esposa. No, el reto, la victoria es que te domines a ti mismo. Porque el problema no es tu esposa o tu esposa, no, el problema eres tú. Porque somos egoístas. Y tenemos que despojarnos de ese egoísmo y ser humildes, ¿sí? El dominio propio es un contraste con una actitud destructora y desordenada. El dominio propio es una actitud que construye y que ordena, ¿sí? Son cosas muy, muy opuestas. Y el apóstol Pablo también en Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Dice, despojémonos pues de las obras de las tinieblas. Tenemos que despojarnos, mis hermanos, del egoísmo. En tu matrimonio, tú tienes que despojarte del egoísmo. Tienes que despojarte de las cosas que tú sabes que les ofenden. Tú lo sabes perfectamente, ¿sí? Efesios 5, versículo 15 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Sí. Tener cuidado con nuestra manera de vivir involucra el dominio propio, porque aquí hay una cuestión. No vivan como necios, sino como sabios. Es decir, hay dos opciones de vivir tu vida matrimonial: como necio o como sabio. Obviamente que el necio es aquel que no tiene dominio propio, si estamos hablando de esto. El necio no se domina a sí mismo. El necio hace lo que estaba acostumbrado. Es más, el necio hace cosas que acostumbraba a hacer cuando era soltero, las quiere volver a hacer, seguir siendo soltero. Hace unos días estaba platicando con un niño y él me dijo, bueno, ya sé que los niños siempre hablan y dicen pues la verdad sin pensar que van a meter en problemas a alguien. Entonces yo estaba con un matrimonio y en un momento dado me dejaron con un niño de como de 9 años y estaba platicando con él y le empecé a hacer preguntas y él me dijo, no sé cómo estuvo y ahorita le recordé esto porque me dijo, no, es que no sé qué día mi papá y yo fuimos a cenar y yo le dije, ay, ¿tu mamá no estaba aquí? Me dijo, sí. Dice, lo que pasa es que ella se fue a bailar con sus amigas. Y yo me quedé así como que, ¿cómo? Sí, se fue a bailar con sus amigas. Ah, ok. Entonces yo me quedo pensando y
¿Y qué es esto? Vivir como vivía antes de ser casada. Eso acostumbraba. Entonces el esposo pues se quedaba con el niño y bueno, yo no le pregunté al esposo si estaba de acuerdo, ¿va? Pero pues eso no es sabio. Eso no es sabio. Y a lo mejor pueden decir que soy anticuado, pero no es sabio. Aunque sea moderno, no es sabio. Estoy hablando de esto. Porque eso nos da la apertura para tener un problema. Eso trae un distanciamiento. Sí. Cuando novios, y creo que aquí todos, lo que queríamos es estar juntos todo el tiempo. Esa fue una de las cosas que nos llevó a unir nuestra vida. Porque si hubiera sido el caso de que, bueno, nos casamos y tú allá y yo acá, también me platicaron de un matrimonio moderno que se separó y el esposo le lleva a su esposa la ropa, pero no viven juntos, pero ella tiene la obligación de lavársela y entregársela bien planchadita y él tiene la obligación de darle dinero. Dices, ¿cómo de modernos? Eso es vivir como necios, porque el amor y las complicaciones se van sumando y nunca podrán luchar como ellos pensaron que lo iban a hacer. Pero ¿qué está fallando? El dominio propio, porque llegó el momento en que no hubo quien dominara sus emociones. Hubo un momento en que alguien mejor le dio rienda suelta a sus emociones, a su boca, a su manera de hablar, y hablas cosas que hieren, que ofenden y que hacen que vivas como un necio. Y lo que se necesita en el matrimonio no son necios, se necesitan dos sabios, dos personas que quieran vivir con sabiduría. Y aquí el asunto es, yo quiero ser sabio. Si mi pareja no es sabia, es su problema que me va a ocasionar a mí, pero yo quiero ser sabio en mi manera de vivir. Dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. A veces hemos desperdiciado momentos hermosos por falta de dominio propio. Cuando yo era joven y estaba casado, tenía poco tiempo de casado, muchas veces la falta de dominio propio echó a perder momentos hermosos de convivir. Muchas veces en la discusión en el auto me paraba y me bajaba y le decía, nos vemos en la casa o ya que se me pase. Mi esposa se quedaba así y luego se subía al carro, agarraba el volante y luego me iba siguiendo y yo me cruzaba para un lado y para el otro. Cosas que ahora, y bueno, platicamos y nos reímos, decías, qué inmaduros. Aquí bájame. ¿En serio? No, aquí déjame. Y me paraba y le abría la puerta. Órale. Inmaduros completamente. ¿Y por qué era eso? Por falta de dominio propio. Y si estamos aquí, no es para evidenciarme a mí o a mi esposa o los que vengan a compartir, no es para evidenciarnos. Es para ponernos de ejemplo de que cuando vivimos sin poner en práctica la palabra de Dios, en ese tiempo no conocíamos la palabra de Dios, especialmente yo. Y una carencia que tenía completamente en mi vida era el dominio propio. Nunca podía poner freno a mis acusaciones y a mis discusiones y todo eso. ¿Ha costado trabajo? Sí, mucho. Aguantar, quedarse callado. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me costó mucho trabajo quedarme callado. Y cuando yo
oré al Señor y le dije, Señor, ya me cansé de vivir de esta manera con tantas discusiones y siendo tan insatisfecho en mi matrimonio. Yo tenía 30 años, 32 años. Y le dije, y para morirme me faltan muchísimos años. ¿Y cómo voy a vivir así? Dije, yo no quiero vivir así. Entonces el Señor me empezó a mostrar esto precisamente. Y lo primero que me dijo es, cállate y no digas nada. Y obviamente que la primera vez que al día siguiente salimos y mi esposa me empezó a decir y yo, ay Señor. Y me dijo, cállate. Y mi esposa diciéndome y yo, aguantando. Porque lo que me estaba diciendo, aunque para ella era algo sencillo, para mí me estaba ofendiendo. ¿Sí? Me estaba ofendiendo. Me quedé callado. Una vez, otra vez, muchas veces, y llegó un día que me dijo mi esposa, ¿qué tienes? Le dije, ¿por qué? Es que ya no me contestas. Te digo y te digo y te digo y no me dices nada. ¿De qué se trata? Me estás ignorando. Y tú dices, bueno, sí. O sea, como diciendo, quiero que discutamos. Y yo, no. Entonces ella me dijo, ¿qué tienes? O sea, Dios te está hablando, porque ya éramos cristianos, ¿eh? Me dijo, Dios te está hablando, Dios te está tratando. Le dije, mira, yo le pedí a Dios que me diera sabiduría, que me ayudara para llevar mi matrimonio bien. Y yo estoy en ese proceso. Me dijo, ¿y por qué no me decías? Le dije, porque ese es un asunto tú y Dios. Porque si yo te digo, vas a decir que por mi culpa o porque yo te estoy pidiendo o porque esto no. Es un asunto tuyo, tú y Dios. Entonces le dije, yo no te voy a decir nada, dime qué hago. No, yo no te voy a decir nada, yo estoy tratando con mi carácter. Porque el problema era yo. El gran problema que había en mi matrimonio era yo, y era mi carácter, y era mi falta de dominio propio. Y lo que Dios me estaba enseñando era, tienes que dominar tu carácter. El dominio propio, mis hermanos, es una traducción del amor por tu pareja. Es, por amor a mi esposa, yo voy a dominar mi lengua, mis acciones, mis comportamientos, mis deseos. Muchas veces yo tuve que cambiar lo que a mí me gustaba, irme al fútbol, por ejemplo, todos los viernes o todos los sábados que jugaba mi equipo favorito, y decirle a mi esposa, pues ahí te ves, a ver qué haces en casa. Yo me voy con mis cuates. Tuve que cambiar mis estilos de vida, que a mí me encantaba hacer deporte a determinada hora, los determinados días, y decir, me voy. Y el Señor me empezó a decir, hey, tú hiciste un compromiso con esa chica y tienes que cumplirlos. El dominio propio es una faceta del amor. Por amor a Dios, dominarte a ti. Por amor a mi esposa, por amor a mi familia, por amor a quien Dios ha encomendado a ti una responsabilidad. El esposo, hablando de mi caso, yo tenía una responsabilidad que cumplir, ser la cabeza de mi hogar, no ser un tirano, ser un representante de Dios. Eso tenía que hacer. Y tenía que dominar mis actos, tenía que controlar mi lengua, tenía que controlar mis emociones, tenía que controlar muchas cosas. Mis hermanos, piénsenlo bien. Cuando tú no dominas todas esas cosas, eres un problema.
Eres como un arma mortal. Te conviertes en alguien que solamente destruye y destruye y destruye. El dominio propio es algo crucial, algo necesario. 3 cosas le dijo Pablo a Timoteo para ejercer su labor de pastor. 3 cosas que había que clamar a Dios: un espíritu de dominio propio, un espíritu de amor, un espíritu de valentía. Le dijo, tienes que tener. Y un esposo o una esposa tiene que orar día con día. Todos los días, todos los días que yo oro, todos los días en la mañana le digo, Señor, dame dominio propio porque no sé a qué me voy a enfrentar ni en qué momento. Ni en qué momento. Hoy o ayer, ayer, estaba yo en la noche, estaba en mi computadora y estaba viendo unas cosas y yo estaba metido acá y luego me dijo mi esposa, ¿cuál es porque mi hijo quería la clave del Wi-Fi? Me dijo, ¿cuál es la clave del Wi-Fi? Y me dijo de una línea. Yo estaba acá y le dije, no, esa no es. Y me empezaron a decir, y yo volteé, le dije, esa no es otra. Entonces mi hijo volteó y me dice, hey, bájale 3 rayitas. Luego me volteé a mi esposa y me dice, así no se contesta. Yo le dije, es que estoy acá metido y ustedes me están hable. No sé en qué momento, no sé en qué circunstancia, no sé cómo es, de qué se trata, pero yo tengo que tener dominio propio siempre. Siempre. No solo cuando yo quiero lograr algo, no, tengo que tener dominio siempre, aún cuando se trate de que quien quiere una respuesta buena es mi esposa, mi hijo, mi amigo, mi jefe, mi proveedor, mi cliente. Siempre yo tengo que tener una buena actitud. ¿O no? ¿Quién es más importante que el proveedor? ¿Quién es más importante que el vendedor? ¿Quién es más importante que el banquero? ¿Quién es más importante que el chofer? ¿Quién es más importante que el que te encuentres en cualquier lugar? Tu esposa, tu esposo. Y muchas veces con quien tienes una buena actitud es con... Y mire, esto es, ay, mi hermano, ¿te llega una llamada? Bueno, ¿qué se te ofrece? ¿Qué? Pues te hablo más tarde. Está bien, bye. ¿Quién habló? Y luego contestas otra. Bueno, sí, a sus órdenes, sí. Oh, sí. Bueno, mire, ahorita estoy aquí atendiendo a alguien, pero ahorita en cuanto me desocupe le llamo. Sí, discúlpeme que no le puedo atender, pero ahorita que me desocupe le llamo. Gracias. El esposo. Ay, somos tan evidentes, mis hermanos. Somos tan evidentes. Y esto pareciera como que es una broma, pero es una realidad. ¿Y sabes qué? No creas que eso es nada más en el que estás viendo en el otro. Es en ti. Es en ti. Y es para los dos lados. A veces yo estoy ocupado y me habla mi esposa y le contesto así. Pero a veces ella también me contesta así. O sea, es de los dos lados.
El asunto es que tenemos que dominar lo que no podemos dominar. Y no podemos dominar la lengua, no podemos dominar las emociones, no podemos dominar a nosotros mismos en circunstancias que nos sacan de nuestros cabales. Pero gracias a Dios, ustedes que se puedan imaginar que ha sucedido en 42 años, que ahora cada vez es más fácil cuando llega la llamada y, hola mi amor, y esté con quien esté, y luego ya te empiezan, ay sí mandilón, ay sí mi amor, y que no sé qué, porque luego ese es el bullying. Y luego te dicen, estás hablando con tu novia. No, estoy hablando con mi esposa. Ay sí, con tu esposa. Claro, estoy hablando con mi esposa. No, estás hablando con tu novia. Seguro que es con tu novia. ¿Por qué? Porque eso es lo que se usa afuera. ¿O no? Pero qué bendición. Yo les decía al inicio, lo que nosotros estamos logrando, lo que nosotros estamos haciendo, el esfuerzo que estamos haciendo es para mantener vivo la relación matrimonial y seguir sintiéndonos atraídos por nuestra esposa, nuestro esposo. ¿Sí? Ahora que, mira, imagínense, 40 y tantos años de casados. Y luego, pues que vamos a ir a la playa. Y luego ya, pues vamos a buscar trajes de baño. Y luego ahí andamos buscando con hasta acá las mangas, ¿verdad? Hasta acá, y luego los shorts hasta acá, hasta abajo y todo. Y dices, ¿qué onda? Dices, todo ha cambiado. Pero entre nosotros no. ¿Sí? Seguimos siendo unos sinvergüenzas, como cuando jóvenes, que nos paseábamos por toda la casa, así como ustedes se pasean. Mientras no hubo niños, porque ya cuando hubo niños, pues el espacio se redujo. Pero mis hermanos, esa alegría de compartir nuestras vidas en esa intimidad, no deben de perderla. Ustedes están en una etapa en la que hay que aprender. Y es más fácil cuando tú estás poniendo solamente el mantenimiento que cuando estás corrigiendo. Es más difícil la corrección. La corrección siempre es dolorosa, el mantenimiento no. Y más cuando hay esa libertad de compartir y de tener la valentía de decir, oye, estamos fallando en esto. Estás fallando en esto. No, que estás fallando, mi amor, y no me grites, entiéndelo, recíbelo. Y cuando tú tienes dominio propio, tú puedes decir, está bien, lo voy a meditar. Cuando somos conformistas, mire, en un matrimonio el conformismo no debe de existir. No debemos de conformarnos a vivir como estamos viviendo. No, tenemos que vivir de una manera diferente. Tenemos que comprometernos siempre a buscar la excelencia en nuestra relación. La excelencia en la transparencia, en decir, en hablar, en confrontarnos. Necesitamos una gran dosis de humildad. La humildad siempre va a aparecer en todas las áreas. Y saber reconocer a pesar de que en la posición en la que estemos.
Hay un emperador romano que se llamaba Tito. Tal vez ustedes que les gusta la historia lo han oído nombrar. Este emperador Tito tenía un esclavo y le dijo: tu única misión es recordarme siempre, en todo momento, andaba a un lado de él, en todo momento, cuando yo vaya a que me estés viendo que las cosas están saliendo de control, siempre vas a acercarte y me vas a decir: eres humano, eres humano. Porque a un hombre que tiene el poder como un emperador romano, se le hacía fácil y pensaba que él era la máxima autoridad y que no se equivocaba, y le decía: eres humano. Ahí estaba el esclavo, ubicándolo siempre. ¿Y sabes qué? Ahí tienes a tu esposa o a tu esposo que te dicen: eres humano, no eres perfecto, te puedes equivocar, y ahorita te estás equivocando, ¿sí? Cuando ambos decidieron vivir juntos y no nos dijeron, es que teníamos que tener la habilidad de controlarnos. Y no es controlar a tu pareja, porque luego dicen: ay, esa señora es bien controladora. O sea, ella lo controla o controla toda la casa. Pero también dice: no, ese cuate es bien controlador, o sea, controla todo. No puede ni moverse. Yo tenía un tío, murió ya, pero fíjese, él controlaba a mi tía de una manera increíble. Mi tía, pues yo un tiempo iba allá con ellos, a un rancho, y convivía con ellos. Y mi tía, una mujer abnegada de rancho, llegaba, él se llamaba José, le decía: José, necesito comprar jitomate, ¿cuánto cuesta? 10 pesos. Sacaba 10 pesos y le daba 10 pesos. Y luego al rato: José, necesito comprar la leche, ¿cuántos litros vas a comprar? 2 litros. Ahí está. No le daba un 5 más. Y luego, si traía en billete, que no traía suelto, le daba el billete, y cuando regresaba le decía: dame el vuelto. O sea, la tenía bien controlada. Y todo el mundo le decía a mi tía: pero ¿cómo aceptas eso? O sea, pues no puedo hacer nada. O sea, me tengo que aguantar. Pero ustedes no se casaron para controlar a su esposa o a su esposo. Ustedes se casaron para ser uno, para amarse, y para que ese amor no se acabe. No se acabe. Y para que no se acabe, tienen que haber una dosis grande de dominio propio. Y entre ustedes, por ejemplo, hoy se pueden ir y en el camino decir: mi amor, ¿cómo le vamos a hacer para dominarnos, para controlarnos? Bueno, en los congresos a veces yo he puesto ejemplos que luego hace poco me dijo una pareja, me dijo: pastor, ¿usted se acuerda de esta frase de que cada quien tenía su esclavo? Le dije: sí. Me dijo: yo tengo, era creo que mi mayordomo, no me acuerdo cuál era la palabra. Dijo: desde entonces yo siempre le digo a mi esposo, bueno, ellos se dicen que tenemos esto, cuando la cosa está saliendo de control, le dice: tú eres mi, no sé, la palabra griega, le decía. Y dice: ¿a poco se acuerdan de eso? Sí. Ustedes tienen que encontrar una palabra para que el otro recuerde que se está saliendo de control el asunto y que necesitan dominarse. Una vez mi esposa y yo íbamos discutiendo, y fíjense, era una tontería, porque el asunto fue que mi esposa me decía: no, es que, ¿sabes qué? El efecto aire
opera de tal manera, y yo le decía, no, es que no es el efecto aire. Y ahí empezamos, y al rato estábamos discutiendo del efecto aire, que provocaba en una situación que ni era de nuestro matrimonio, ni era de nada, pero nos empezamos a discutir y empezamos a decir, no, es que el efecto aire, y al rato los dos nos quedamos viendo y empezamos a reírnos, oye, estamos discutiendo por esa tontería. Y me dijo, sí, así quedó. A los días empezamos a discutir por un problema real de nosotros. No nos poníamos de acuerdo. Entonces estábamos en la discusión y mi esposa me dijo, es que el efecto aire. Entonces yo me quedé así y dije, es cierto, el efecto aire nos está metiendo en un problema. Nos quedamos callados. Y continuamente sacamos el efecto aire. Y nos reímos en lugar de seguir discutiendo. Mis hermanos, oren a Dios. Y pongan delante de Dios su vida, su relación. Y pongan delante de Dios y verdaderamente con la honestidad de decir, mi amor, quiero que me digas en qué estoy fallando, en qué no me domino. Quiero cultivar dominio propio en esa área específica. Lo quiero hacer porque quiero que nuestro matrimonio florezca y dé fruto. Amén.